Hola, soy Hernán Vilaró, trainer y Master Coach en Programación Neurolingüística y te doy la bienvenida a un nuevo video de PNL 2.0. En este video aprenderás, entre otras cosas, qué es el modelado en la programación neurolingüística, de qué forma lleva el fundamento de la psicología cognitiva a nuevos niveles, el motivo por el cual acelerará tu aprendizaje y cómo puedes utilizarlo para ganar más dinero y multiplicar tu autoridad. También aprenderás la estrategia mental que aplican las personas que pueden recordar de forma fácil y sin miedo a fallar. Es la misma estrategia que aplican los campeones mundiales de concursos de memoria versus la estrategia que aplica la gran mayoría de las personas que genera lagunas de olvido sobre ciertos ítems. También aprenderás cómo puedes extraer estrategias mentales de expertos con preguntas sencillas, aún estando en una fiesta de 15 años e incluso con la música a todo volumen. Sí, aprenderás con un ejemplo claro y práctico de un micromodelado que hice en un cumpleaños de 15. Descubrirás también cómo este modelado que extraje fue una de las bases de la mentalidad metafotográfica que aprenderás en esta serie de videos. Revelarás también la clave de los criterios en las estrategias y cómo el aplicarlos, como verás aquí, te permite marcar un fin de una vez por todas a la procrastinación y al perfeccionismo. Si eres una persona que está constantemente posponiendo el comenzar esa acción que te va a brindar beneficios, o si no sabes cuándo terminar para lanzarla de una vez porque constantemente te encuentras a ti mismo diciendo no, todavía le falta un poco más, no, todavía le falta un poco más, esto es algo que te va a interesar porque te va a estar ayudando enormemente. También aprenderás nuevos metaprogramas, marcos con los cuales procesamos información y tomamos decisiones que no encontrarás en los libros de programación neurolingüística, junto con su aplicación práctica al modelado, para que veas cómo estos marcos, estos metaprogramas, cambian la percepción y te permiten procesar la información de una forma completamente diferente. Y también aprenderás el paso olvidado en los libros de programación neurolingüística, que hace explotar tu motivación, te permite poner en práctica de forma ultra veloz la estrategia del experto, lo cual es absolutamente crucial en el modelado, ya que no solamente se trata de hacer una descripción de lo que la persona está haciendo, sino de pasarlo por sobre todo por el cuerpo, instalar la nueva estrategia modelada. Este paso olvidado de los libros de PNL también te ayuda a eliminar mitos que ralentizan tu aprendizaje y automáticamente lleva tu aprendizaje mucho más allá de lo que creías capaz. Como frutilla del postre verás cómo vencer el bloqueo a la hoja en blanco a la hora de escribir y mucho, mucho más. Comencemos. La programación neurolingüística, al tener las bases en la psicología cognitiva, comparte el principio de que nuestras acciones, nuestra conducta, viene de nuestra forma de sentir y nuestra forma de sentir viene de nuestra forma de pensar. Esto es clave porque los expertos, que luego vamos a modelar, obtienen resultados diferentes y llegan a convertirse en expertos porque piensan de forma diferente al resto sobre lo que hacen. La persona que es experta en programación neurolingüística piensa de forma diferente que el resto. La persona que es experta en la música piensa de forma diferente que el resto. La persona que es experta en filosofía piensa de forma diferente al resto. Es al pensar lo que les permite acceder a otros estados emocionales y por ende mejorar el rendimiento. Y aquí es donde la programación neurolingüística marca la diferencia. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: si es el pensar lo que marca la diferencia, entonces no solo apliquemos este modelo a la hora de hacer terapia, sino enfoquémonos en qué hacen, en cómo hacen y de qué forma piensan los expertos para resaltar, para diferenciarse del resto de las personas. ¿Para qué? Para que cualquier otra persona pueda replicar sus resultados o cuando menos pueda acelerar su aprendizaje en esa área. En particular, cuando hablamos de modelado, la programación neurolingüística estudia qué y cómo esos expertos utilizan el lenguaje, qué palabras dicen, cómo las dicen y cuándo. Su lenguaje no verbal también lo estudian, su postura corporal, su respiración, sus accesos oculares, las metáforas que utilizan para explicar cómo piensan sobre eso, sus programas mentales o estrategias, la secuencia mediante la cual piensan y sus metaprogramas, los filtros que aplican al pensar y por último sus comportamientos.
A todo esto se lo llama modelado, y para que lo entiendas a otro nivel te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has notado que vas al cine, vas a ver alguna película con algún amigo, familiar, ven la misma película, o sea, la cosa es exactamente la misma, y sin embargo, al comentarla, llegan a diferentes conclusiones, la otra persona se acuerda de escenas que tú no te acuerdas, entonces hay un aspecto. Si la respuesta completa no está en la cosa, si la respuesta completa no está en la cosa, en lo que se ve, en lo que se escucha, en lo que se siente, entonces hay un aspecto subjetivo que marca la diferencia. Cuando hacemos modelado nos enfocamos en extraer qué hace la diferencia subjetivamente en esa persona, para luego replicarla nosotros mismos. Te quiero brindar ahora un muy pequeño ejemplo de la diferencia que puede hacer el modelado correcto en tu vida. En este caso específicamente sobre las estrategias. Antes de comentarte sobre este micromodelado que vas a estar aprendiendo más adelante. Empiezo haciéndote una pregunta. ¿Qué haces cuando vas a comprar al supermercado o al supermarket cuando la lista de objetos a comprar supera los 7 ítems? Si eres como la gran mayoría de las personas o como yo cuando no sabía la estrategia que utilizaban los campeones mundiales de la memoria, escribía en un papel, ¿sí? Como puedes ver en esta foto aquí, ya que no confiaba mucho en mi memoria, y el motivo es que me había pasado varias veces de volver a casa y tener que salir nuevamente porque me había olvidado de ciertos ítems, sobre todo cuando los ítems superaban los 7. ¿Por qué sucedía esto? ¿Porque soy una persona tonta? ¿Porque soy una persona que no puede recordar más de 7 ítems? No, simplemente ocurría porque estaba aplicando la estrategia equivocada. En mi caso lo que hacía era ver la lista, visual externo, y luego me repetía en voz alta los ítems, auditivo externo. Hay veces en que veía la lista y repetía los ítems en mi voz interna, ¿sí? Los pensaba internamente, de ahí la diferencia. Y por eso puse A, I, O, A, E. Auditivo interno, me lo digo para mis adentros, o auditivo externo, lo digo en voz alta. Esta era la estrategia que aplicaba cuando tenía que comprar en el supermercado. Esta era la estrategia que aplicaba cuando tenía que comprar en el supermercado. Que, repito, es una estrategia que funciona bien cuando los ítems son 4, 5, 6, 7. Pero cuando sobrepasan el número 7, lo que me encontraba era que volvía a casa y me daba cuenta de que me había olvidado varios ítems. ¿Cómo me di cuenta de que no era yo el problema? No era una persona que no podía recordar, que no tenía una memoria de elefante, sino que era un problema de la estrategia que estaba aplicando por el modelado. Verás, en la programación neurolingüística lo que hicieron fue modelar las estrategias que aplicaban las personas que sí recordaban la lista de los 20 ítems y muchos más detalles para ver si había alguna diferencia. Y se dieron cuenta que esas personas no aplicaban la estrategia ver la lista de lo que tengo que comprar y repetirme para mis adentros los ítems o repetirlos en voz alta, sino que lo que hacían estas personas era ver la lista, internamente visualizar imágenes que los hicieran reír o imágenes bizarras, y luego se decían internamente la palabra a recordar. Es decir, su estrategia, su forma de pensar que les permitía tener la conducta de recordar, era así. Visual externo porque veían la lista. Visual interno porque visualizaban los ítems. A su vez, esos ítems que visualizaban los hacían sentir de una forma especial. Por eso es que buscaban que fueran bizarras, ¿sí? O que los hicieran reír. Tenían que estar unidos a una sensación. Y por último, añadían el auditivo interno o el auditivo externo. Se decían para sus adentros el ítem que tenían que comprar o lo decían en voz alta. Ejemplo de esta estrategia. Veo la lista de lo que tengo que comprar. Entonces veo el primer ítem, que es un tomate. Entonces visualizo un tomate que comienza a bailar. ¿Sí? Visualizo un tomate que comienza a bailar. ¿Por qué bailar? Porque es una sensación interna. Y ni bien lo veo al tomate y lo siento, me digo la palabra tomate. Luego visualizo que el tomate se rompe, por ejemplo. ¿Por qué se rompe? Porque es una sensación. Y luego del tomate sale una lechuga, por ejemplo.
Y ahí es cuando me digo lechuga. Y así sucesivamente. Creo una historia que sigue esta estrategia. ¿Entiendes la diferencia entre una estrategia y la otra? ¿Puedes ver la importancia que tiene el aprender a modelar? Compáralas tú mismo. Visual externo, auditivo interno o auditivo externo versus visual externo, visual interno, kinestésico interno y auditivo interno. ¿Entiendes a otro nivel ahora por qué los expertos piensan de forma diferente? ¿Y la importancia que tiene el modelado para extraer estas estrategias? Puedes ver cómo el modelado es el encargado de rebanar meses y no años de cualquier aprendizaje en el que quieras destacarte. Puedes sentir cómo el modelado es el encargado de llevar tus habilidades a un nuevo nivel, actualizando tus modelos mentales cuando estos han llegado a su límite y no te dejan seguir evolucionando, como en mi caso. Esta estrategia me servía cuando los ítems no pasaban del número 7. Ahora, si los ítems pasaban del número 7, no podía basarme en esta estrategia. Sí o sí necesitaba anotarlo. Bueno, ahora tengo una alternativa a eso. Puedo aplicar esta estrategia. Este fue un muy pequeño ejemplo de la diferencia que hace el utilizar estrategias de expertos. ¿Comprendes la importancia del modelado y has descubierto ya el verdadero motivo por el cual te dije que va a rebanar años de tu aprendizaje? Primero te ayuda a ser consciente de tus propias estrategias, con lo cual rompes patrones automáticos. Esta era una estrategia que yo vine utilizando y aplicando durante años de mi vida. Era completamente subconsciente. Yo no tenía conciencia de esta estrategia. ¿Cuándo gané conciencia y control de esta estrategia y me di cuenta de los resultados que obtenía? Y por lo tanto, al hacer la comparativa, me di cuenta de que esta estrategia era mucho mejor para recordar muchos más detalles cuando apliqué el modelado. Lo otro que te permite, además de primeramente hacer consciente tus estrategias subconscientes, es instalar nuevas estrategias, entre muchas otras cosas, que te ayudan a obtener lo que deseas de forma muchísimo más veloz que antes. ¿Te das cuenta por qué me apasiona tanto el modelado? Es lo que dio nacimiento a la programación neurolingüística. ¿Entusiasmado entonces que te cuente sobre lo que debes hacer para modelar? Ok, comencemos entonces. Para hacer un modelado, el primer paso que debes hacer es incrementar tu deseo de hacerlo, ya que requiere tiempo, dependiendo de la profundización que quieras obtener con ese modelado de ese experto, y para eso tienes dos caminos. El camino 1 es enfocarte en porque quieres acelerar tu aprendizaje y mejorar, porque quieres instalar la nueva estrategia, la estrategia del experto. En ese caso te mueves hacia lo que deseas lograr. El camino número 2 tiene otra dirección. Deseas modelar porque te encuentras estancado y no sabes qué hacer para avanzar. No puedes obtener los resultados que deseas y quieres dejar de golpear tu cabeza contra la pared. En mi caso, cuando comencé este micromodelado, del cual te voy a comentar en este video, yo estaba en la situación 2. Es decir, estaba en los bordes de mi mapa, estaba en los bordes de mi estrategia. Cuando escuchas que la gente te dice esta frase, necesito un cambio, en realidad lo que te están mostrando es que llegaron al borde de su mapa mental. Así me sentía yo, necesitaba un cambio de percepción. Te quiero contar un poco la historia de lo que sucedió porque te ayudará muchísimo a acelerar tu aprendizaje del modelado y sobre todo porque al final aprenderás y entenderás a otro nivel este paso olvidado en los libros de la PNL. Estaba enfocado en ese momento en dos proyectos que requerían que llevara mis habilidades de escritura a un nuevo nivel. El primero de ellos era que quería generar un mayor impacto emocional, ya que enviaba email todos los días a mi lista y quería mejorar la calidad de los videos que hacía y que suba a YouTube en mi canal PNL 2.0. Este video que estás viendo es de allí. Pero no encontraba un sistema que me permitiera hacerlo de forma más efectiva. Lo que me pasaba es que muchas veces sufría del síndrome de la hoja en blanco o el bloqueo del escritor, lo que me hacía procrastinar. Si bien no soy un escritor de ciencia ficción ni mucho menos, sí utilizo la escritura en todo lo que hago. Desde artículos, pasando por videos, los publico en las redes sociales, etc. Y quería mejorar, quería desarrollar un sistema que me permitiera dejar de procrastinar tanto y permitir que mis dedos fluyan a la hora de escribir. Además, en un futuro también quería aprender a escribir canciones, ya que no se me ocurrían ideas a la hora de escribir canciones. Sí,
podía componer música instrumental, pero a la hora de sentarme a escribir yo una letra, y lo encontraba muy difícil. Esto es el resultado de que aplicaba la misma estrategia para hacer dos cosas diferentes. Que esta es una de las cosas que hace nuestro cerebro, generaliza las estrategias. Otra de las enormes ventajas que te brinda el modelado. Por eso es tan importante hacer consciente tus estrategias mentales. En ese momento es cuando me llega una invitación a una fiesta donde asistía un experto que iba a estar sentado en la misma mesa donde iba a estar sentado yo junto con mi esposa, que había compuesto varios himnos muy hermosos y con una letra apasionante de la iglesia a la cual concurro. Para los que no saben, yo soy cristiano nuevo apostólico. Y siempre me habían fascinado las letras de sus himnos. Y aclaro que himnos es plural, porque no solo compuso un himno, sino varios himnos. Y esto es importante porque ella te habla de una estrategia, y esto es importante porque eso habla de una estrategia del experto que evita el perfeccionismo. O sea, no era una persona que decía, sí, estoy por lanzar un himno, y pasaban 5 años y cuando hablaba con ella me decía lo mismo, sí, estoy por lanzar un himno pero todavía no lo lancé. Y a la vez también habla de que es una estrategia que termina con la procrastinación, que es precisamente nunca arrancar. Abro paréntesis, más adelante en este video vas a estar aprendiendo los criterios que te permiten eliminar la procrastinación y el perfeccionismo. ¿Qué tal si aplicando lo que sé de programación neurolingüística puedo aprender sus estrategias mentales de cómo hace, de cómo piensa para escribir esas letras increíbles? La presuposición más importante de la programación neurolingüística no es el mapa, no es el territorio, sino es que toda experiencia tiene una estructura. Y si toda experiencia tiene una estructura, se puede modelar, se puede aprender. Hay algo que está haciendo la persona. Como decía Aristóteles, la excelencia es un hábito. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Es algo que la persona hace. ¿Cuál es el problema con la mayoría de los expertos? Que la gran mayoría del tiempo lo hacen de forma subconsciente, o sea, no son conscientes de sus propias estrategias. De ahí la importancia del modelado para extraer estas estrategias. Y si bien, como dije anteriormente, el modelado de la PNL es mucho más complejo que solamente las estrategias, a veces cuando tienes en claro lo que quieres lograr, no hace falta ganar tantas distinciones, sobre todo si el contexto en donde estás no te ayuda a hacerlo, como en mi caso estaba en un cumpleaños de 15. Cuando desees modelar a quien sea que consideres un experto o una experta en ese ámbito que quieras y les hagas preguntas, enfócate en la secuencia. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Y qué les sigue? Recuerda seguir la secuencia, porque ese es uno de los criterios del modelado. Hay más, pero ese es uno de los más importantes, la secuencia. Como metáfora para que recuerdes de forma aún más veloz la importancia que tiene la secuencia. No es lo mismo comer carne primero y después comer frutas, debido a que los procesos de digestión son diferentes, que comer frutas primero y después comer carne. En el área de las matemáticas, 2 más 2 es 4, y 2 más 2 es 4, 2 más 4 es 6, y 4 más 2 es 6. Pero nuestro sistema cuerpo-mente no es lo mismo comer carne primero y después frutas, que comer frutas y después comer carne. De la misma forma, no es lo mismo y no produce el mismo resultado visualizar y decirse algo después que decirse algo primero y después visualizar. Son dos resultados completamente diferentes porque las estrategias son diferentes, ¿sí? Así que por ese motivo es que te digo que te enfoques en la secuencia. Es uno de los criterios más importantes del modelado. Hay muchos más, pero es uno de los más importantes. Así que le empecé a preguntar cómo hacía para escribir excelentes letras de himnos. Y le pedí si me podía contar el paso a paso de cómo escribió su primer himno. Y así comenzó a contarme su estrategia mental. Tuvo una ventaja, que ¿cuál era? Este experto era consciente de sus estrategias mentales, lo cual aceleró muchísimo el proceso. No siempre te va a pasar de que el experto a quien tú, o la experta a quien tú desees modelar, sea consciente de sus procesos internos. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Porque ante ciertas preguntas la persona te va a decir, no sé, nunca lo había pensado. Tú no te quedes con ese no sé, sino que sigue indagando. En este caso no me sucedió eso. Ante esta pregunta que le hice al experto, el experto era consciente de lo que hacía y cómo pensaba.
Así que lo primero que me dijo es que cuando él iba a misa o a los oficios, como le decimos nosotros, y escuchaba una frase que lo impactaba emocionalmente, hacía algo diferente a lo que hacen millones de personas. Lo que hacen millones de personas es escuchar una frase que impacta, ven una escena de una película que los impacta y pasa. Dejan pasar ese momento. Dicen, oh, qué linda escena, qué linda frase, y dejan pasar ese momento. Él no hacía eso. Lo primero que hacía, ni bien terminaba la misa o el oficio, es detenerse y anotar aquello que lo había impactado. ¿Sí? Se tomaba el tiempo de anotar lo que lo impactaba. En otras palabras, honraba ese impacto. No lo dejaba pasar. Se tomaba el tiempo para anotarlo. Como metáfora de esto, está esta imagen. ¿Sí? La chica está con la guitarra tocando. Está improvisando. Encuentra algo que le impacta, dice algo que le impacta, canta algo, quizás si es música instrumental, hace un pasaje que le llama la atención, que le inspira, que es diferente, que armoniza. ¿Qué hace? No deja pasar ese momento, se detiene y lo anota. Esto lo llevó a tal punto que me contó que tenía cuadernos y cuadernos llenos de frases y frases que lo habían impactado de diversos oficios o de diversas misas, los cuales revisaba a menudo. O sea, los revisaba frecuentemente. Esto es algo que también encontré diferente de la estrategia que aplican un montón de personas, que es, quizás ven este video, por dar un ejemplo. Este video genera un impacto emocional. Hay un montón que lo van a dejar pasar. Hay otras personas que se van a detener y se van a poner a anotar, lo cual hace una diferencia. Pero hay otras personas que lo van a llevar a otro nivel, que es, honran el impacto emocional, lo anotan y después revisan sus notas. El revisar es extremadamente importante porque da lugar a la reflexión, al procesamiento de esa información que te llamó la atención. Esto que parece algo tan simple, cuando uno lo toma como un hábito, como decía Aristóteles, la excelencia por lo tanto no es un acto sino un hábito, permite desarrollar el prestar atención, el estar presente y notar las frases que marcan la diferencia. Entrenas tu conciencia para escuchar lo que le llame la atención, entrenas tus sentidos para percibir lo que brille, entrenas tu cuerpo para que note lo que lo impacta. Cuando haces de esto un hábito, te es mucho más fácil anotar y anotar y anotar. Esto lo hizo durante bastante tiempo y un cierto día le piden si podía escribir la letra de algún cántico. Me contó que él estaba en el autobús o en el colectivo con un papel y un lápiz cuando recordó una frase que había escrito en uno de esos cuadernos, los cuales revisaba a menudo. Esa frase le gustó y la dejó como primera frase. Luego, pasados unos días, y resalto esto, pasados unos días, recordó que en otro de esos cuadernos, que él revisaba a menudo, había escrito un salmo que le había gustado mucho, que era el Salmo 31:15, y lo añadió a la primera frase. Y después se quedaba pensando durante días en qué otras cosas podía escribir que generaran impacto, recordando y revisando lo que había escrito en esos cuadernos. Esto lo hacía durante días, semanas. Es decir, él mantenía en su mente eso que quería escribir. No practicaba la mentalidad del microondas donde todo tenía que ser instantáneo, sino al contrario. Lo que hacía requería de un proceso mental que duraba lo que duraba. Y así fue como escribió su primer himno. Y luego repitió el proceso para escribir otros. Y ni bien terminó de contarme este proceso, le pregunté qué otras cosas tenía en cuenta a la hora de escribir, como por ejemplo, cómo sabía que la letra estaba terminada. Cómo sabía que la letra estaba bien escrita, que era algo de lo cual él estaba orgulloso. Y además de decirme que era una sensación interna, me dio dos detalles importantes. Me dio dos criterios, como le decimos en programación neurolingüística. ¿Qué es un criterio? Es la respuesta a la pregunta ¿qué tiene que estar ahí para que tú X? ¿O en qué te basas para X? Ejemplo de esto. ¿En qué te basas para adquirir un curso? Me baso en que sea el más económico. Excelente, bueno, eso es un criterio. Con ese criterio establecido, hay un montón de opciones que ni siquiera vas a considerar. Le hago la misma pregunta a otra persona. ¿En qué te basas para comprar un curso? Y me dice, en que sea lo que estoy buscando, en que me brinde los resultados que estoy buscando.
Bueno, ese es otro criterio. A esa persona la va a llevar a otro lugar y va a obtener, por lo tanto, otro tipo de resultados. Otro ejemplo, ¿en qué te basas para comprar una bebida? En que sea la más económica, en que sea la más barata. Bueno, con ese criterio establecido, no vas a ir a las grandes marcas, porque precisamente ese criterio evita que vayas hacia las grandes marcas. Ahora, si el criterio es en el gusto, en el sabor, bueno, entonces sí vas a ir a las grandes marcas. ¿Te das cuenta? La diferencia que marca tener un criterio o tener otro. ¿Te das cuenta cómo establece límites? Entonces, la pregunta que yo le hice fue, ¿qué tenía que estar ahí para que él concluyera de que la letra estaba terminada? Los criterios son importantes porque cuando uno no tiene criterios establecidos, uno no tiene en qué basarse, ya sea para comenzar a trabajar o para terminar el trabajo y lanzarlo. Sin criterios establecidos, uno puede caer en un loop eterno en donde o no comienza con su trabajo o no lo termina nunca. Repito entonces, los criterios son importantes porque cuando uno no tiene criterios establecidos, uno no tiene en qué basarse, ya sea para comenzar a trabajar o para terminar el trabajo y lanzarlo. Sin criterios establecidos, uno puede caer en un loop eterno en donde o no comienza con su trabajo o no lo termina nunca. Eso es lo que le sucede a los procrastinadores. Por eso solo se ponen en acción cuando alguien externo a ellos les da una fecha límite. Esa fecha es el criterio añadido que ellos no tienen. Y esa fecha es la que le permite salir de sus viejas estrategias de procrastinar y tomar acción. ¿Y por qué eso es un problema? Porque eso es externo a ellos. Como no lo tienen embebido en su propia estrategia mental, dependen de alguien externo. Ejemplo, si llegas tarde, no vas a cobrar el bono a fin de mes. Si no haces X, entonces Y. Pero es una estrategia pésima si lo que quieres es comenzar un autoemprendimiento. ¿Por qué? Porque no está la parte externa, no está el criterio externo. ¿Te das cuenta? Entonces, si te encuentras procrastinando una determinada acción, una de las mejores cosas que puedes hacer es establecer criterios para comenzar. Un amigo me contaba hace unos días que estaba practicando esta idea de los estoicos de bañarse a la mañana con agua fría. Y una estrategia que le ayudaba a tomar acción, es decir, lanzarse hacia el agua fría, era contar hasta el número 3. Ni bien terminaba de decir el número 3, él se lanzaba hacia el agua fría. Entonces en su mente decía 1, 2, 3 y ahí se lanzaba. Este es un ejemplo de un criterio que estableces, ¿sí? Sabes que ni bien termines de decir el número 3, ya sea en forma de auditivo externo o auditivo interno, que te lo digas interiormente o lo digas en voz alta, vas a tomar acción. La diferencia que tiene esta estrategia es que es interna, depende de ti, tú la puedes autogenerar. No dependes de otra persona externa, lo cual te brinda mucho más control sobre la conducta, sobre el estado emocional, sobre lo que quieres hacer. La estrategia de los perfeccionistas es bastante parecida a la de la procrastinación, con la diferencia de que no tienen criterios establecidos para terminar. Si esto te está pasando en algún área de tu vida, mi consejo para ti es que establezcas criterios. O sea, los perfeccionistas no tienen criterios establecidos, cosa de que cuando los vean, los escuchen y o los sientan, sepan que su trabajo ya está terminado y lo lancen, ¿sí? Si te interesa que siga expandiendo esto, déjalo en comentarios. Es por todas estas razones por las cuales te decía que a veces en el modelado, solamente cambiando un solo criterio, cambias todo lo que te sucede, porque el criterio guía tu enfoque. Es en lo que te basas. Ni bien eso se cumpla, entonces ya sabes que tienes que pasar a otra cosa. Ejemplo, en el video anterior a este video, viste la estrategia de Tony Robbins, el coach mejor pagado de todo el mundo, y aprendiste que su criterio era diferente del criterio que utilizaba el entrevistador a la hora de aprender, ¿sí? En ese video aprendiste el criterio que hacía la diferencia. Si no lo viste, míralo. Solo adoptando ese criterio, en el caso de ese video, marcó una diferencia en la vida de Tony. Y si lo aplicas en tu vida, también lo hará en la tuya, como lo hizo en la mía una vez que aprendí ese criterio en la estrategia de Tony. Bien, volviendo al modelado, cuando yo le pregunté en qué se basaba para saber que el himno estaba terminado, que la letra estaba terminada, me dijo que sus criterios eran 2.
El primer criterio es que abordaba la letra desde diversas perspectivas y leía la letra en voz alta y en voz interna, hasta que se sintiera correcta. Cuando yo le pregunté qué quería decir cuando decía abordaba la letra desde diversas perspectivas, y le pregunté para evitar una lectura de mente, una alucinación de mi parte pensando que sabía a lo que se refería, cuando en realidad el modelado se caracteriza por lo subjetivo, por lo que le pasa a él, no lo que me pasa a mí, o lo que yo entiendo de las palabras que dice él. Él me dijo que lo que hacía era buscar sinónimos intencionalmente hasta que esa palabra reflejaba lo que él quería decir. Ejemplo de esto: no es lo mismo decir usa tu mente para variar que decir usa tu cerebro para un cambio. El significado es parecido, pero las palabras son distintas y por ende cambia la representación. No es lo mismo la representación que se viene cuando se dice mente que cuando se dice cerebro. Y el otro punto que me pareció interesante es que leía la letra en voz alta además de leerlo con la voz interna. Hace una diferencia enorme leer algo que has escrito en voz alta versus leerlo con la voz de tu pensamiento. Cuando lo lees en voz alta puedes notar más distinciones. Y el segundo criterio que utilizaba es que la letra tenía que ser diferente en comparación a los himnos que ya existían. Ni bien terminé de ganar esa secuencia de pensar, esa secuencia también de acciones, realicé el paso olvidado en los libros y seminarios de programación neurolingüística, que descubrirás en el próximo video, junto con los metaprogramas, junto con una comparativa para que veas mis metaprogramas en la estrategia que aplicaba y los metaprogramas del experto y mucho, mucho más. Así que estate atento al próximo video. Si te gustó este video, dale click en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y estate atento a la próxima parte de este video. Muchas gracias por estar del otro lado. Hola, mi nombre es Hernán Vilaró, soy trainer y master coach en programación neurolingüística y este video es la parte número 4 de la serie de videos sobre el modelado de la programación neurolingüística. Si no viste los videos anteriores, míralos porque tendrás las referencias necesarias para entender a otro nivel lo que vas a descubrir aquí. En esa serie de videos aprenderás cómo puedes extraer estrategias mentales de expertos con preguntas sencillas, revelarás la clave de los criterios en las estrategias y cómo el aplicarlos te permite marcar un fin de una vez por todas a la procrastinación y al perfeccionismo. Profundizarás también un ejemplo práctico de un modelado de un experto y mucho, mucho más. En este video en particular aprenderás el paso olvidado en los libros de programación neurolingüística que hace explotar tu motivación, te permite poner en práctica de forma ultra veloz la estrategia del experto, elimina mitos y automáticamente lleva tu aprendizaje mucho más allá. Así que comencemos. Ni bien terminé de ganar esa secuencia de pensar del experto, recuerda que este es el video número 4, tienes que ver los 3 videos anteriores para saber a qué me refiero. Realicé el paso olvidado en los libros y en los seminarios de programación neurolingüística, como se puede ver en esta imagen. ¿Cuál es ese paso olvidado? La comparativa de la estrategia del experto con mis propias estrategias en ese contexto. ¿Por qué es tan importante realizar este paso antes de pasar a la acción? Realizas la comparativa porque una parte importante de todo esto es que sepas qué es lo que tienes que desaprender, qué es lo que tienes que dejar de seguir haciendo y qué cosas eliges comenzar a practicar para lograr tus metas y objetivos que tengas en cualquier área de tu vida. ¿Sí? El desaprender es tan importante, si no más importante que el aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque tienes que generar espacio para que el aprendizaje nuevo tenga lugar. Haces la comparativa porque al hacerlo entiendes en tus huesos que los resultados que estuviste obteniendo hasta ese momento fueron un efecto de algo que estuviste haciendo. Rompes las nominalizaciones, como le decimos en programación neurolingüística. A su vez, haces consciente tus viejas estrategias que hasta ese momento estuvieron corriendo de forma subconsciente sin tu intervención. Nuestro cerebro no requiere de nuestra intervención consciente para funcionar. Está constantemente procesando información, eliminando cierta información, distorsionando otra, generalizando otra. Lo hace sin nuestra intervención. Por eso es tan importante el modelado y el automodelado y el aplicar esta comparativa, que no te van a decir que apliques una comparativa ni en los seminarios ni en los libros de programación neurolingüística. Y por sobre todo,
Al hacer la comparativa, lo que estás haciendo es un automodelado a ti mismo de tus estrategias. Eso te ubica automáticamente en una mejor posición para saber si cambias toda tu estrategia en comparación con la del experto, si solamente cambias una parte y dejas la mayoría intacta, si solamente cambias un criterio y mucho más, etc. Esta es una de las técnicas por excelencia que Bandler aplica en sus sesiones, la agencia temporal, que está explayada de forma magnífica en su libro La magia en acción. Por todas estas razones es que haces la comparativa. Habiendo aclarado la importancia de la comparativa, hay un concepto más que tienes que aprender antes de que nos enfoquemos en el modelado. Y esos son los metaprogramas. ¿Qué son los metaprogramas? Son filtros en su mayoría subconscientes. Recuerda que nuestro cerebro no necesita de nuestra intervención consciente para funcionar, ¿sí? Los metaprogramas son filtros en su mayoría subconscientes que gobiernan nuestra forma de pensar y que ayudan muchísimo a entender cómo piensa la otra persona y cuáles son sus patrones de pensamiento. Logramos dos cosas al aplicarlos. La primera, entender cómo procesan y perciben los expertos para tener esa performance increíble en ese contexto, porque los metaprogramas dependen del contexto. Muchas veces cambiando el contexto, cambias automáticamente de metaprogramas. Y la segunda cosa que logras al aplicar los metaprogramas es romper con tus patrones de pensamiento y probar una nueva forma de percibir. Este paso es clave, porque si te sientes estancado en algún área de tu vida, es por la repetición de los patrones de pensamiento. En caso de que no sepas los metaprogramas, el metaprograma más conocido es el metaprograma del vaso vacío o el vaso lleno. ¿Recuerdas que dijimos anteriormente que los metaprogramas son filtros subconscientes que gobiernan cómo pensamos sobre la cosa, sobre el evento externo, y que son filtros libres de contenido? Bueno, de ahí la respuesta a la pregunta, ¿cómo ves el vaso? ¿Cómo lo percibes al vaso? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer para elicitar metaprogramas, es decir, preguntas para elicitar ese filtro que está funcionando de forma subconsciente. Una de ellas es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves esta imagen? Un ejemplo veloz de esto. Cuando vas a adquirir un curso, ¿te interesa primeramente obtener una visión global de todo lo que vas a aprender? ¿O te interesan más los detalles? Lo que vas a aprender en detalle en cada uno de los módulos. ¿Cuál es tu proceso? Hay personas que primero necesitan tener la visión global para después ir a los detalles. Hay otras personas que primeramente necesitan los detalles para después crear la imagen completa de lo que se trata el curso. Esos son ejemplos de metaprogramas. En este caso, global versus detalle. Panorama completo, el bosque o el árbol, que es lo primero que ves. Bien, lo que vas a aprender ahora es la comparativa que hice entre los metaprogramas que aplicaba en el contexto específico de escribir en aquel momento y los del experto a nivel metaprogramas y estrategias, para que los entiendas a otro nivel. Antes de entrar de lleno en la comparativa, te quería comentar que si te interesa todo este tema de los metaprogramas, hace unos años hice una serie de 6 videos de 20 minutos cada uno, explicando y ampliando los metaprogramas de cómo percibimos el tiempo y cómo esa percepción del tiempo, del pasado, del presente y del futuro afecta cada una de las acciones que tomamos. Encontrarás el link en la descripción de este video para que los mires si así lo deseas. Bien, comencemos con la comparativa. Esta es la comparativa de los mapas mentales. Recuerda esta presuposición de la programación neurolingüística: el mapa no es el territorio. Lo que muy poca gente dice es que Korzybski sigue esa presuposición. O sea, no terminaba ahí. Él decía, el mapa no es el territorio, pero hay ciertos mapas que son mejores que otros. De ahí la importancia de ver a nuestra forma de pensar como mapas. Esto es clave porque la gran mayoría de las personas se identifica con su forma de pensar, con su forma de sentir. Y el gran problema con eso es que no puede ver cuando la forma de pensar o la forma de sentir pueden ser mejorados, la forma de accionar. De ahí la importancia de verlos como mapas. Entonces, en ese contexto en particular, esta era la estrategia que yo aplicaba. Este era el metaprograma por excelencia, el metaprograma presente que aplicaba cuando iba a los oficios o, si quieres buscar un sinónimo, a las misas de la religión que practico. Yo soy cristiano nuevo apostólico. Cuando escuchaba algo que me impactaba, no lo anotaba,
O si lo anotaba en cuadernos que luego mayormente no revisaba, ¿sí? El metaprograma presente. Estoy ahí en el momento, disfruto y listo. Comparemos esta estrategia con la del experto. Él hacía lo siguiente. Luego de cada oficio o misa, anotaba lo que le había impactado en cuadernos que luego volvía a releer. El metaprograma aquí funcionando, en mi caso era presente, en el caso de él era presente-futuro. ¿Por qué presente-futuro? Porque él también estaba presente, pero a la vez, ni bien escuchaba algo que lo impactaba, iba al futuro. Porque decía, a esto lo voy a anotar. O sea, se veía a sí mismo anotando eso que lo había impactado. El metaprograma también que él aplicaba aquí era interno. ¿Por qué? Porque dependía absolutamente de él. ¿No? Este otro metaprograma es uno que hace una diferencia enorme, que es el metaprograma uso. ¿Qué es el metaprograma uso? El metaprograma uso es la pregunta de, bueno, ¿qué hago con esta información? ¿En dónde la puedo aplicar? ¿Para qué me sirve? ¿Recuerdas el primer video de toda esta serie de videos? La estrategia del coach mejor pagado del mundo. ¿Recuerdas cuál era su criterio? Bueno, ese criterio está gobernado por el metaprograma uso. Y luego está el metaprograma Asia, que es otro metaprograma también extremadamente importante. Con el metaprograma Asia tú te mueves hacia lo que deseas lograr. No te mueves evitando lo que no deseas. Es decir, el metaprograma Asia, por dar un ejemplo en el área del fitness, es esa persona que adopta un estilo de vida y que sale todos los días a correr, o por dar un ejemplo, día por medio a correr. No lo hace porque quiere evitar ser gordo, quiere evitar engordar. Se mueve hacia lo que desea lograr. Lo adoptó como un estilo de vida. Entonces, volviendo, la estrategia del experto era AE, o sea, auditivo externo. Escuchaba algo que venía de afuera. Kinestésico interno. Esa frase generaba un impacto emocional. Cuando generaba un impacto emocional, automáticamente se visualizaba anotando eso que había escuchado. Y luego, cuando terminaba el oficio, lo anotaba, kinestésico externo. ¿Sí? Agarraba un cuaderno, lo abría y anotaba esa frase que lo había impactado. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay tan solo en el primer paso? ¿Puedes sentir lo diferente que es el hacer uso de varios metaprogramas? ¿Te puedes imaginar a ti mismo aplicando el metaprograma uso con este video? Sigamos. El segundo paso que yo hacía era sentarme a mirar la hoja en blanco, ponerme a escribir, ya sea los guiones de estos videos, artículos, cursos, emails, etc. Y luego de un cierto tiempo, comenzar a decirme cosas del tipo, no se me ocurre más que escribir, no sé qué hacer, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo sigo esto? Ay, no sé, me cae una idea, ¿qué hago? ¿Qué escribo? No sé qué hacer con esto. ¿Sí? Lo cual denota metaprograma presente, porque estaba presente en ese momento y no pensaba en el futuro, tampoco me iba al pasado. Impaciente, te das cuenta porque luego de un cierto tiempo empiezas a acceder a estados emocionales que no son de recursos. Y perfeccionista. Estos dos están completamente unidos. ¿Por qué? Porque el perfeccionista es la persona que juzga lo que escribe, que juzga lo que hace. Lo cual, bueno, obviamente estaba liderado por el metaprograma pesimista. Y veía el escribir como un proceso estático. Esto es así. ¿Sí? El famoso estancamiento. Comparemos, ¿qué hacía el experto? Miraba la hoja en blanco, como cualquier persona que se pone a escribir algo, pero inmediatamente recordaba ejemplos de frases que le habían impactado y que había escrito en ese cuaderno, en donde solo anotaba lo que era diferente, lo que le había impactado. ¿Te das cuenta de la diferencia? El metaprograma entonces era pasado positivo. Esta es una distinción, pasado positivo, que aprendí luego de investigar sobre los metaprogramas del tiempo y cómo nuestra relación con el tiempo afecta nuestra percepción, lo que hacemos, cómo nos sentimos, etc. Pasado positivo es cuando vas al pasado en busca de recursos, en busca de lo que funcionó, en busca de algo que viste, algo que escuchaste, algo que te hizo sentido, algo que te impactó emocionalmente de forma positiva. Eso es metaprograma pasado positivo, ¿sí? Mira la diferencia, metaprograma presente solo, no se me cae una idea y me quedaba con eso, versus metaprograma pasado positivo. A ver, en el pasado traigo ese recurso al presente y lo utilizo. Metaprograma perfeccionista versus metaprograma optimización. Acá hay una diferencia enorme, enorme. El perfeccionista juzga
lo que hace. La persona que está en estado de optimización se pregunta ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? Lo cual también habla de un metaprograma hacia lo que quiere lograr. La optimización es ¿cómo lo puedo mejorar a esto que hice? ¿Notas la diferencia también en el tono de voz? ¿Sí? El perfeccionista mayormente no utiliza preguntas. Mayormente son afirmaciones. Esto está mal, esto es una basura, esto no funciona. ¿Sí? La optimización viene más por el lado del auditivo digital, por el lado de la pregunta ¿cómo puedo mejorar esto que ya hice? A ver, ¿y si le añado tal cosa? ¿Y si le saco esto? ¿Y si mejoro la secuencia? ¿Y si voy a tal autor y uno tal idea con esto que dice? En el caso de él, optimización y persistencia hasta que llegue. O sea, seguía persistiendo en el proceso hasta que hubiese llegado a la meta. En este caso era terminar el himno. Calidad y cantidad de tiempo utilizados. Calidad, porque él se quedaba un tiempo mirando la hoja, reflexionando sobre los recursos del pasado. Cuando digo calidad me refiero a eso. Y cantidad de tiempo, porque al verlo como un proceso, no verlo como algo estático, que a su vez, si está unido con el metaprograma presente, con el perfeccionista, con el impaciente, con el pesimista, bueno, hacen un combo que no es muy recomendable. Pero cuando digo cantidad de tiempo unido con el proceso, me refiero a esto que él me decía de un día me ponía a escribir y luego lo dejaba. Iba al trabajo, él trabajaba de otra cosa, estaba en el trabajo y de repente mientras estaba trabajando se me venía una idea. Entonces decía, después la voy a anotar. Y después iba y la anotaba. Pasaban quizás 2 días, 3 días más, veía algo, escuchaba algo, sentía algo y decía, esto vale la pena. Y volvía y lo anotaba. De ahí, esto que digo que calidad y cantidad de tiempo y energía en crear recursos. Porque él también se enfocaba en eso. La diferencia es que se enfocaba en eso y después dejaba a su mente subconsciente trabajar con eso. Su estrategia era visual externo porque miraba la hoja en blanco, auditivo interno digital, ¿sí? Porque se preguntaba qué es lo que puedo escribir. De ahí recordaba, ¿sí? Lo que había escrito en ese cuaderno y a eso que había escrito, luego mayormente él se preguntaba si eso que había escrito reflejaba lo que él quería expresar. Lo cual es una pregunta, ¿no? En caso de que esto no fuera así, buscaba sinónimos hasta que se sintiera kinestésico interno. Bien, se sintiera que esa palabra expresaba lo que él quería. Una vez que pasaba eso, kinestésico externo, o sea, lo escribía. ¿Sí? Y repetía este proceso una y otra vez. Mi paso número 3. Al ver que la hoja seguía en blanco, o que había escrito muy poco, me criticaba, ¿sí? Por su calidad, abandonaba y me ponía a hacer otra actividad. Bueno, esto lo repetía hasta que, llegaba un momento en donde me hartaba de esto y ahí sí accedía a un estado en donde decía, ya está. O sea, hasta acá llegué, le tengo que encontrar la vuelta a eso. Tengo que encontrar la solución. Y ahí me enfocaba en los recursos. ¿Sí? Pero previamente pasaba por todo esto, lo cual no era útil, no me ayudaba, no me hacía una persona más feliz, etc. En cambio, mira la estrategia del experto desde el día 1. Mira la diferencia que hacía. ¿Sí? Y el paso 3, en el caso del experto, es que persistía en su proceso, acuérdate de esta palabra, proceso creativo, hasta que estuviera terminado buscando sinónimos y con el criterio de ser diferente. ¿Cuál era la base de esto? Las notas que tomaba, las cuales luego optimizaba, ¿no? Como habíamos explorado en videos anteriores, que buscaba sinónimos, etc. ¿Te das cuenta la diferencia que hay en la secuencia? ¿Entiendes a otro nivel ahora la importancia que tiene el modelado? ¿Percibes la diferencia enorme que hacen los metaprogramas, las estrategias? ¿Qué te sucede ahora cuando me escuchas decir que la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva? Porque los dos veíamos y escuchábamos el mismo oficio, la misma misa, escuchábamos las mismas palabras. No es que él escuchaba otra cosa y yo escuchaba otra cosa, escuchábamos lo mismo. El objeto, en este caso, era el mismo. La diferencia estaba en qué hacíamos con eso.
Ahora, si bien estamos enfocándonos en un contexto específico y para una tarea específica, imagínate lo que pasa cuando practicas esta estrategia durante años, a los estados a los cuales te hace acceder. ¿Y qué es lo que sucede cuando practicas este sistema durante años? Por todo esto y por la diferencia que hizo en mi vida y en la vida de mis clientes, es que considero tan importante esta noción de pensar sobre nuestra forma de pensar sobre nuestra forma de sentir, pensar sobre nuestras acciones, pensar sobre nuestras no acciones como mapas mentales. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no lo pensaba como un mapa mental y me identificaba con esto? O sea, si hubiese dicho, yo soy así, ¿hubiese hecho este modelado? ¿Lo hubiese aplicado en mi vida? Claramente no. Hubiese rechazado automáticamente esta idea del modelado. Bien, ahora que entiendes la importancia y la diferencia que va a hacer en tu vida el hacer la comparativa cuando extraes metaprogramas del experto, estás listo para el paso número 2, para el próximo nivel. El cual es, no basta con tener el modelo del experto. Incluso habiendo realizado la comparativa, incluso sabiendo paso a paso cómo hace el experto, cuál es su secuencia. El paso 2 es instalar este modelo en tu mente. ¿Por qué es tan importante instalar este modelo en tu mente? Porque por un lado te aseguras de no volver a los viejos hábitos y por el otro lado te aseguras de instalar la estrategia y los metaprogramas del experto. Para eso, lo mejor que he encontrado y que he desarrollado es la técnica secreta. Mi curso La Técnica Secreta, al cual puedes acceder aquí, pnl2.com.ar/p/técnica secreta. Este es el paso más veloz que he encontrado a lo largo de los años para instalar las estrategias del experto. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que esté instalado el nuevo modelo mental, el nuevo mapa mental? Bueno, por dos motivos principales. Estos son los criterios en los cuales te tienes que basar para saber si realmente está instalado ese nuevo modelo mental o si solamente adquiriste un conocimiento que está a un nivel abstracto, que es interesante, pero que no te permite obtener nuevos resultados porque sigues con tus viejos hábitos. Así que estos son los dos criterios. El primer criterio es que te vas a dar cuenta de que está instalado el nuevo modelo mental porque estás dejando de percibir, de pensar y de actuar como lo hacías antes. ¿Sí? Este es otro beneficio extra de la comparación. Y el criterio número 2 es que estás percibiendo, pensando y actuando como lo hacía el experto. Es decir, para dar un ejemplo claro de esto, una vez que entendí su estrategia, una vez que supe lo que él hacía, a partir de ahí, cuando voy a un oficio, voy a la misa y escucho algo que me impacta, no me quedo solamente con el metaprograma presente, sino que añadí otros metaprogramas, ¿sí? El presente futuro, el uso, etc. ¿Y qué es lo que hago? Llego y lo anoto. Una cosa a aclarar es que si bien esta estrategia era una estrategia que él aplicaba y que estoy seguro que sigue aplicando hoy en día para escribir himnos, eso no significa que esa estrategia tiene que ser sí o sí aplicada para eso, ¿sí? O sea, las buenas estrategias no están encadenadas a una determinada acción, sino que yo puedo utilizar esta misma estrategia para escribir emails, esta misma estrategia para escribir una novela, esta misma estrategia la puedo usar para expandir mis conocimientos en cualquier área. Puedo estar utilizando esta misma estrategia para desarrollar mis habilidades con la programación neurolingüística. Ejemplo, escucho algo que me impacta. En vez de quedarme con eso, automáticamente me visualizo poniéndolo en práctica. Y luego voy y lo pongo en práctica. No necesariamente me tengo que visualizar escribiendo. Puedo estar utilizando también esta misma estrategia para componer música. Escucho un tema de una banda que me gusta, noto el impacto emocional y automáticamente me veo a mí mismo utilizando los mismos acordes que utilizaba ese tema o parecidos y saco ese tema y me enfoco en la estructura que tiene. Hago algo con eso. Pongo en práctica el metaprograma uso. Me detengo en esa canción, digo, ¿en dónde la puedo usar? ¿Para qué la puedo usar esta canción que me hace sentir así? Puedo utilizar esta porción de la estrategia para desarrollar mis habilidades con la arquitectura. En vez de comenzar con auditivo externo,
comienzo con visual externo. Noto un diseño, noto un estilo en algo que veo, que me apasiona, porque me genera una sensación. Y me veo a mí mismo recreando ese estilo. Lo que quiero que entiendas con estos ejemplos que te di es que las buenas estrategias son extrapolables a otros contextos. Y en este caso solamente me enfoqué en esta parte de la estrategia. Pero mira la diferencia que hace con la estrategia que tenía yo. Escuchaba y sentía. Y no hacía nada con eso. ¿Cuál fue el resultado de aplicar su estrategia y dejar de practicar la estrategia subconsciente que venía practicando? Bueno, pude guionar más de 50 videos en el canal de YouTube PNL 2.0, pude escribir más de 400 emails, pude terminar 2 cursos completos. Esa estrategia también se convirtió en la base de la mentalidad metafotográfica que te comentaré en el próximo video. O si una vez que modelas una estrategia, puedes optimizarla. ¿Sí? El modelado de la estrategia del experto se convierte en el comienzo, no en el fin. Cuando despiertas al metaprograma optimización y lo comienzas a aplicar en tu vida en diferentes áreas. Si te gustaría profundizar más sobre estrategias geniales, te invito a adquirir mi entrenamiento Secretos de los Genios Creativos, donde aprenderás el modelado que realicé sobre Nikola Tesla, Walt Disney, Hans Zimmer y Stephen King, que han cambiado mi vida y la de mis clientes. El link para acceder es pnl2.com.ar/p/secretos-de-los-genios. Vas a estar encontrando el link en la descripción debajo de este video. También puedes acceder a este link desde mi página pnl2.com.ar. ¿Qué hace a este entrenamiento algo único? Que a pesar de que la programación neurolingüística es el resultado del modelado de Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson y otros genios, otras personas que destacaban en su área o disciplina, como por ejemplo Feldenkrais, o por dar otro ejemplo, el creador de la terapia provocativa, Frank Farrelly, a pesar de que la programación neurolingüística es el resultado del modelado. No existe libro en español que se enfoque en destilar las estrategias mentales de genios. ¿Por qué esto es tan importante y por qué va a marcar la diferencia en tu vida? Porque si bien la psicología cognitiva se basa en este principio de que nuestros pensamientos crean nuestras emociones y nuestras emociones crean nuestros comportamientos y nuestros comportamientos influyen en los resultados que obtenemos, no investiga la forma de pensar de los genios. Por eso es tan importante el modelado. Lo mejor de todo es que no solo vas a estar descubriendo las estrategias mentales de Nikola Tesla, de Walt Disney, de Stephen King y de Hans Zimmer, sino que también, y por sobre todo, en el módulo 12, que es el último módulo del entrenamiento Secretos de los Genios Creativos, vas a estar descubriendo las 7 características que comparten estos genios que dan nacimiento a la metaestrategia que unifica solo lo mejor de todas las estrategias mentales en un solo y nuevo modelo mental superador. Esto va mucho más allá del modelado, porque es el modelado del modelado. Y esa es otra de las características que hacen a este entrenamiento algo único. Si te interesa, ya sabes, ingresa en pnl2.com.ar y haz clic en el link para acceder. En el próximo video profundizarás sobre la mentalidad metafotográfica y verás cómo se puede optimizar una estrategia modelada de un experto cuando lo miras con los lentes del metaprograma de la optimización, cuando lo ves como un proceso. Si te gustó este video, haz clic en el botón me gusta, deja tus comentarios y compártelo en tus redes sociales. Te agradezco por estar del otro lado, me despido hasta el próximo video donde profundizarás sobre la mentalidad metafotográfica. Hernán Vilaró, trainer en programación neurolingüística, trainer en hipnosis ericksoniana, presidente de PNL 2.0. Muchas gracias.